Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mireli? Bien, vamos a comenzar lo que corresponde a la semana 6, ¿no? Y vamos a hacer, como les dije, vamos a resolver un ejercicio de un examen. Ya todavía no se ha elaborado el examen en sí, ya, pero seguramente van a venir algunos ejercicios, tienen preguntas sobre eso en exámenes anteriores, los cuales pueden revisar. Ya, pero he preparado una presentación justamente para mostrarles el desarrollo de esta misma, este, digamos, respecto al examen que se tomó en el ciclo pasado, ¿no? Para más o menos tener un poco en consideración cómo deberían plantear, cómo deberían resolver, cómo deberían ver, y también para que sirva un poco como base de cómo deberían hacer la entrega para su trabajo, que van a tener que enviar la siguiente semana para la exposición, ¿no? Recuerden que la siguiente semana es la exposición 1, en la cual ustedes tienen que, este, digamos, exponer lo que es el primer avance de su trabajo. ¿Ok? Entonces, primero voy a dejar de compartir a ver la pantalla y mostrarles más bien mi pantalla. Sí, Ana. ¿Cómo estás? Buenos días. Entonces, vamos a ver acá, voy a compartir la pantalla, y quiero que vayan a la semana 7 del report, y a ver, quiero que verifiquen si pueden observar o no la actividad para la exposición 1, ¿no? De carreteras. La actividad de la exposición 1 para el caso de ingeniería de carreteras. ¿Sí? A ver, validen eso, quiero que me informen con respecto a ello. Muy bien, Mireli. Ya, acá quiero que sí, creo que estaba un poco, eh, ya, a ver, ¿se Ingeniero, ¿qué escucha? tal? Buenos días. Ah, Si se escucha todo bien. Buen día, buen día. se escucha todo bien. Ya, Perfecto. buenas tardes, ¿no? No, buen día, profe. Ok, buenos días todavía. Ya, si recién se levantaron, sí es buenas tardes, ¿no? Porque recién se han despertado, pero si no, No, nada, Inge, todo bien, todo bien. ok. Entonces, a ver, este, quiero que me digan también, aparece esto de acá, exposición 1, no debería aparecer porque lo he desactivado, solamente quiero validarlo para que no haya confusión, ¿no? Aparece esta actividad, exposición No, 1, así, nada más. no aparece, Inge. No, perfecto. Ya, entonces, solamente ya la exposición tienen que subirlo acá, donde está así en rojo y dice exposición 1 de ingeniería de carreteras. Lo puedes así largo para que se note bien. Ya, a ver, esto sí tienen que tener como consideración cada uno de los grupos. Ya, deben elaborar solamente un PPT, es decir, el envío va a ser solamente la PPT, el informe todavía no, el informe lo siguen preparando. Ya, respecto a su intersección con todas las consideraciones que hemos dado, ¿no? El archivo debe ser subido, ya, en realidad yo necesito de uno solo, pero vamos a poner dos por si acaso para que haya una contingencia, es decir, el archivo va a ser subido por dos alumnos del grupo, ¿ya? A ver, esto de acá es importante porque, a ver, no quiero descontar, y acá sí tienen que ser, o sea, los dos alumnos que van a subir, no, como no tienen que subirlo todo, esos dos alumnos tienen que hacerlo pues prácticamente perfecto, ¿no? O sea, no pueden enviar mal un archivo, pues, ¿no? O sea, tiene que ser del grupo, ustedes seleccionan quiénes van a ser los dos alumnos que van a subir el archivo y ellos tienen que hacerlo bastante bien. Se va a calificar eso también. Es decir, si el alumno envía, digamos, un archivo mal, ya esto voy a guardar, ya, si el alumno envía un archivo mal, no estamos acá, eh, la nota va a afectar a todo el grupo, porque este archivo es el archivo que yo voy a revisar, ya, como parte del trabajo, es decir, el contenido, lo que tiene que tener de contenido, que es esto de acá, el contenido y todos estos ítems, yo lo voy a revisar en esa PPT que ustedes van a enviar. ¿Ya? Les estoy diciendo que envíen el archivo en PPT
o en PPTX, ¿no? Que es digamos, lo que más o menos se da, ¿no? Es a PowerPoint o PPTX, ¿no? Dependiendo de la versión ¿ya? No les estoy pidiendo que me manden en PDF, ¿no? Si me mandan en PDF, yo también les pondré la nota en PDF, pues, ¿no? Entonces, que es más baja, ¿no? Es en PowerPoint, tampoco en Prezi ni en programa, tiene que ser en PowerPoint. La misma consideración para todos los grupos, ¿ok? Esto vamos a cerrar, esto también, y esto también. Ya, como pueden observar, el PowerPoint, el PowerPoint tiene, no es muy pesado, mira, tengo 3 megas, el más pesado de todos, por ejemplo, acá tengo uno de 11 megas, ¿no? Pero normalmente tiene menos de 10, ¿no? O sea, 3, 5, 4 megas. No debe ser muy pesado. Ya voy a abrir este archivo que voy a usar para la clase de ahora, que lo estaba preparando. Ya, por ejemplo, cuando un archivo se vuelve muy pesado, cuando ustedes, por ejemplo, acá, le ponen fotos en demasiada resolución. Es decir, nosotros no vamos a llegar a observar qué es lo que dice escrito acá, pues no vamos a hacer un zoom así total que se va a notar eso. Ustedes a lo más van a proyectar ahí. Entonces no necesitan que tenga tanta resolución las imágenes, ¿no? Entonces, hay programas en internet que les ayudan a bajar esa resolución. Ustedes pueden bajar un poco la resolución para que no tengan, digamos, de caras a la exposición ese problema. ¿Ok? Bien, algo más que les voy a indicar es que el nombre del archivo se va a llamar así, ¿no? Grupo, todo con mayúscula, miren, espacio, y ponen el grupo que son. ¿Ya? El grupo 01, el grupo 02, el grupo 03, así, ¿ah? Tal cual, grupo, espacio, eso. No lo estoy diciendo grupo, la primera con mayúscula, después en minúscula, o todo con minúscula, no. ¿Ya? Si lo manda, por ejemplo, hay algunos que me mandan, ¿no? Grupo 23, Pedro Miñano, ¿no? O sea, para que sepa quién está mandando, ¿no? O algo así, está mal. Si estoy mandando trabajo final de carreteras, grupo tal, también está mal. El nombre es así, no pueden equivocarse en el nombre porque eso también tiene calificación. Entonces, por eso les digo, solamente 2 alumnos van a mandar, así que tienen que mandarlo bien, tiene que ser perfecto esta parte de acá. ¿Ok? Entonces, solamente grupo, y ya cada uno sabe qué grupo es y va a poner eso de ahí. Solamente 2 alumnos van a subir por cada grupo, ya no tienen que subirlo todo, solamente 2 alumnos. Y el plazo máximo es el día miércoles hasta las 11:30 de la noche. El plazo máximo debió haber sido para el día martes, ¿ya? Porque estamos hablando de sábado, estamos sábado, domingo, lunes, martes. Les dije 3 días, ¿no? A partir de la clase. Les estoy dando un día más, ¿ya? Para que no pidan un día más, eso les estoy dando hasta el día miércoles, o sea, un día más. Entonces ya ese es el plazo definitivo para subir el archivo. Tienen que mandar dentro del plazo. Por ejemplo, les comento, hubo un caso ya en el ciclo anterior, ya en otro curso fue, ¿no? Pero que también era exposición, que el alumno, o sea, los 2 alumnos mandaron recto, ¿no? O sea, es decir, grupo, digamos, 03, ¿no? Grupo 03 y mandó su archivo y el otro alumno también, y en PowerPoint y todo bien. Hasta ahí estaba todo excelente. Pero cuando de uno de ellos abrí el archivo, estaba su presentación de hidráulica. ¿Ya? Lo cual les causó gracia, bueno, se rieron, todo, pero eso les costó puntaje a ese grupo, no al alumno, ¿ya? Al grupo. ¿Por qué al grupo? Porque están haciendo un trabajo de equipo, no están haciendo un trabajo personal, entonces afecta a todos. Entonces eso es de cara a lo que va a ser, digamos, esa parte. ¿Ya? Lo siguiente, ¿cuántas páginas o cuántos slides debe tener la PPT? Eso depende de cada grupo. Cada grupo va a escoger el diseño de la PPT, el fondo, lo que quieran, las imágenes, todo eso, y cada uno va a escoger también la cantidad de slides que quieran. Pero va a estar supeditado al tiempo de exposición. Es decir, estamos diciendo que es 2 minutos por alumno como máximo. Vale decir que si un grupo digamos, expone, tiene 9 alumnos, va a tener 18 minutos para su exposición. Y vamos a dar 30 segundos arriba o abajo de diferencia. Es decir, el grupo que se pegue ese tiempo
lo está haciendo bien, es decir, quiere decir que lo ha preparado su exposición y han ensayado, ¿no? En cambio, si un grupo, por ejemplo, se demora más de los 18 minutos con 50 segundos, 60, 55 segundos, ya se está pasando, se va descontando el puntaje. Si lo hacen en 25, 30 minutos, ya estará pues su puntaje por el piso, ¿no? Porque ya se pasan demasiado tiempo, ¿no? Entonces no puede ser ese caso. O si lo hacen demasiado corto. Entonces tienen que enfocar al tiempo que tienen determinado, que es ese plazo. Ya. Luego también tienen que tener en cuenta que las preguntas, cuando yo tenga que hacer una pregunta, voy a hacer la pregunta al alumno. Por ejemplo, si yo le pregunto digamos a Emanuel, le hago la pregunta y de repente me contesta Ana María, me dice, ¿no? Profesor, eso es tanto. Por más que la respuesta esté bien, pero como no unte a ella, entonces eso va en contra, en vez de que vaya a favor. ¿Ok? Porque la pregunta no fue realizada a ella. Ahora, si yo le pregunto a Ana María y me contesta bien, eso suma. Si me contesta mal, también baja, pues, ¿no? Entonces, más o menos así. ¿Ya? Pero me interesa más la estrategia que planteen en la exposición como grupo. ¿Ya? Es decir, hay una variación entre alumno y alumno cuando exponen, pero es mínima, ¿no? Está más o menos entre medio punto, un punto y medio máximo, ¿no? O sea, digamos, cuando no contestó, no esto, o sea, es prácticamente un desastre, ¿no? Pero me interesa más cómo lo hacen como equipo, o sea, cómo lo plantean, lo planifican como equipo, porque, digamos, más es la nota grupal y la diferencia entre persona y persona varía, pero no varía tanto, ¿no? Que digamos así. Así que concéntrense en hacer una buena exposición, planteen una buena estrategia en ese sentido. ¿Ya? Por si acaso no vayan a tomar como que la exposición es un matagente, ¿no? Y que todos van a caer como moscas o cosas así, no. La exposición es como que nos estamos preparando para que hagan un buen informe final, ¿no? Es decir, las observaciones que ustedes van a obtener acá y las cosas bien o mal que están haciendo, va a servir para mejorar el trabajo final. Ahora, por ejemplo, ¿no? De las exposiciones, si algún grupo está, o sea, digamos, está exponiendo y yo veo algunos errores, unas cosas que están mal, no lo voy a decir en ese momento. Ya no les voy a observar nada en ese momento, ustedes van a seguir y todo eso, ya, y yo voy a ir anotando. Todas las observaciones lo voy a hacer al final. Después que terminen de exponer todos, ahí les voy a dar como retroalimentación todas las observaciones que pude haber anotado de todos los grupos. ¿Ya? ¿Por qué no lo hago de grupo mientras va haciendo la exposición? Porque si un grupo expone primero y yo le observo varias cosas, el grupo que sigue va a corregir eso en el momento de exponer, pues, ¿no? Entonces va a ser, no va a haber igualdad de condiciones en cuanto a las exposiciones, ¿no? Entonces, pero la retroalimentación y las observaciones en general lo voy a dar para todos los grupos al final, y eso sí les va a servir, eso tienen que estar atentos para ello. Además, que cada uno también va a observar a sus compañeros cómo están presentando y qué tan bien o mal están haciendo su trabajo, y les va a servir un poco como guía para poder mejorarlo de cara al informe final. Entonces, yo les sugiero que den de manera suelta su exposición, lo hagan bien, porque no va a ser nada del otro mundo, no va a ser nada complicado, ¿ya? Y deberían hacerlo bien en ese aspecto. Ajá. Los turnos, exacto, los turnos de la exposición van a ser al azar. A ver, yo voy a pasar la lista de los alumnos, la presencia, en el momento que van a exponer. Digamos que de Mirelli le toca exponer al comienzo, ¿ya? Y hay un alumno que no llegó todavía, no estuvo presente ni nada, ¿ya? Y de repente de Ana María, ¿ya? Le toca exponer después, y de su grupo no hay 2 alumnos, ¿ya? Entonces yo paso la lista primero con el grupo de Mirelli, no está esa persona, hicieron todo, terminó. Justo cuando termina la exposición y empieza la exposición de Ana María, y llegan sus otros 2 compañeros y llegó también ese alumno tarde del grupo de Mirelli. ¿Ya? El del grupo de Mirelli, como ya expuso, va a tener 0 en la parte que le corresponde a la exposición, ¿ya? Pero sí va a tener nota como trabajo grupal, ¿no? O sea, va a tener parcialmente la nota, entonces, en la exposición. Pero del otro grupo, los otros 2 que llegaron tarde, ellos sí van a exponer y sí van a tener nota completa. Ya de repente me van a decir, profesor, pero no es justo porque los 3 llegaron tarde y qué sé yo, ¿no? En realidad podría ser por ese caso, pero recuerden que las exposiciones, el orden de las exposiciones va a ser al azar, vamos a sortear. Entonces,
La misma probabilidad pudo haber sido que le toque al grupo de Ana María primero y los dos alumnos no hubieran expuesto en 0, ya que la misma probabilidad que del grupo de Mirelli, por ejemplo, ¿no? En ese caso, ya, cada uno, en el momento que hago el sorteo, tienen que empezar a llamar a sus compañeros para estar preparados en el momento que más o menos les va a tocar, pues, ¿no? Yo les recomiendo que estén durante todas las exposiciones para que puedan ver cómo están haciendo también sus compañeros y comparen un poco con sus trabajos. Entonces, al comienzo nomás, ni bien empieza, va a voltear y más o menos a los 10 minutos debe estar empezando ya un grupo a exponer, el primero, ¿ya? Y es al azar, ¿ok? Entonces, todos los grupos van a tener la misma probabilidad de que empiecen, de vayan de inicio o vayan de final, ¿no? Entonces, va a ser más o menos ahí, ¿ok? Otra consideración, recuerden que yo voy a estar cronometrando el tiempo de la exposición. Si por A o B, ya, digamos, está exponiendo el grupo de Manuel, por ejemplo, ¿no? Si por A o B, Emanuel está proyectando, ¿no? Y de pronto salió del sistema, ¿no? Ustedes saben que el internet a veces es inestable, se le sacó todo eso en plena exposición, entonces yo voy a detener el tiempo, ahí no tienen que entrar en pánico porque eso puede pasar, me pasa a mí a veces también, ¿no? Yo estoy dictando la clase y me saca del sistema, tengo que volver a entrar, ¿ya? Y no van a decir, ah, bueno, ya lo echamos a perder, no. O sea, eso no lo voy a considerar como error, como falla, ni nada. Detengo el tiempo, esperamos que se vuelva a conectar, esperamos que vuelva a proyectar, le decimos, ya estás listo, les vuelvo a decir el tiempo que ya han expuesto y una vez que estén listos, continuamos con la exposición. Y ustedes siguen y todo eso. Entonces, eso no les va a jugar en contra. ¿Ya? Lo siguiente, todos los alumnos tienen que exponer. Ya todos los alumnos tienen que exponer. Ya, si hay algún alumno que tiene problemas, por ejemplo, me pasó el ciclo pasado de un alumno que estuvo en el hospital acompañando a un familiar y expuso desde el hospital, ¿no? Puede hacerlo con su celular. Puede llamar a uno de sus compañeros que tenga micro, le ponen altavoz y va a exponer su parte y va a responder su pregunta. ¿Ya? Y no va a haber ningún problema en ese caso, va a ser como si la exposición lo estaría haciendo tal cual. Eso no le va a variar la nota. Siempre y cuando lo diga a través de la delegada, pues, ¿no? O sea, va a tener que comunicarle a la delegada que su exposición, o sea, el alumno, antes que exponga, me tiene que indicar que la exposición va a ser vía telefónica. Si no lo dice a través de la delegada, o sea, lo hacen directamente con su grupo, entonces les voy a descontar medio punto, no mucho, o sea, medio punto. ¿Ya? Pero si lo dice la delegada, o sea, si la delegada está, en este caso no les descuento nada. ¿Ya? Entonces, la exposición vale tal cual como si estarían exponiendo por su micro y qué sé yo, ¿no? Entonces, no va a haber ningún problema bajo ese aspecto. Entonces, si a algún alumno de repente se le fue la luz, ¿ya? Ah, bueno, expondré con teléfono. Se le fue el internet, expondré con teléfono. Si eso ocurrió en último minuto, ¿no? O sea, justo cuando están ahí para exponer, entonces al toque le mando un mensaje a la delegada diciéndole que voy a exponer por teléfono porque se me acaba de ir la luz y ahí me lo participan y la delegada lo va a validar. Pues. Entonces no les descuento nada. ¿Ok? ¿Queda claro esa metodología que vamos a emplear para todos? ¿Me comentan? Sí, profesor. Ajá, muy bien. Ya, ajá, muy bien, David. Perfecto. Entonces, como ven, o sea, digamos, la exposición va a ser, digamos, ustedes van a manejar, me interesa mucho su estrategia, el que está moderando de ustedes, el que va a presentar, el que va a pasar las PPTs, puede presionar a sus alumnos, a sus compañeros para que, si se están demorando o no, ¿no? Por ejemplo, ha pasado casos de un alumno que se pone a exponer y se echa como 3, 4 minutos, ¿ya? Y todos los alumnos están ahí que, oye, ya, pues como que, ¿a qué hora ya, pues párale un poco o algo así? Pues los otros tienen que exponer un minuto, eso significa que no han hecho un trabajo en equipo, por ejemplo. No es que el alumno esté demostrando que sabe más y que puede exponer todo lo que quiera, no, pues, o sea, al contrario. El alumno que se ha preparado y ha hecho bien, sus 2 minutos lo va a hacer perfecto y luego va a dejar chance al resto, tal cual. Entonces, esa es una buena exposición. Plantéenlo así, hagan su estrategia y calcen en el tiempo que les da. ¿Ok? Entonces, queda claro lo de la exposición. Ya solamente 2 alumnos tienen que enviar de manera correcta. La PPT la van a proyectar ustedes mismos, o sea, uno de ustedes tiene que proyectar, tener, ¿no? Tengan por si acaso su contingencia, ¿no? De 2 alumnos que tengan ya la presentación lista, todo para exponer,
¿ya? Eso tiene que hacerlo rápido, no van a estar en ese momento recién buscando dónde está o algo así, ¿no? ¿Ok? Entonces, con eso ya creo que estaría claro con respecto a la exposición. Ya, ahí les daré algunas pautas, digamos, ya con caras al examen, que va a ser la siguiente semana después de la exposición. Ya, ayer hubo una reunión de profesores, pues no pude estar porque fue justo en un horario que estaba en clases. No sé cómo están quedando, pero todavía no tenemos el examen, por si acaso. Pero he preparado un material, digamos, como les he ofrecido, ¿ya? Pero este material, por si acaso, no lo voy a compartir, o sea, no los voy a mandar esa PPT, ¿ya? Pero sí pueden tomarle pantallazos, pueden anotar, escribir, y yo les recomiendo que hagan eso, ¿ya? Porque, o sea, en este caso no les puedo pasar porque todavía no sé cómo va a ser el examen, ¿ya? El examen que viene, entonces, ajá, sí, Gerald, sí te escucho, a ver, es un solo ejercicio, el examen pasado fue un solo ejercicio, ya, pero o sea, normalmente el ejercicio se resuelve, todo el examen se resuelve a mano, por si acaso, ya, pero vamos a ver cómo, digamos, se plantea un poco esa parte, ya, ustedes pueden, como es el examen virtual, ustedes van a poder, digamos, delimitar y todo ello, ¿no? El examen normalmente les dan de plazo, a ver, digamos, como son, no sé si son 2 o 3 horas, ya, lo que está planteado, creo que eran 2, ya, sobre el plazo, digamos, a diferencia de los exámenes en 3 horas, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, debe ser 170 minutos lo que le dan de plazo, cuando dan el examen así en aula, ¿no? Entonces, sobre esos 170 nos han sugerido que pongamos 20 minutos más. Esos 20 minutos es para que ustedes puedan subirlo al archivo, qué sé yo. En ese caso, si es 170 minutos, por ejemplo, digamos que empiece a las 10, debería terminar a la 1 menos 10, ¿no? Digamos, debería terminar. Más los 20 minutos debería ser a la 1 y 10, ¿ya? En ese caso, yo los voy a dar un poquito más, de repente 20 minutos más, o sea, 1 y 30, ¿ya? Pero con la intención de que todos envíen y envíen de manera correcta, ¿no? Para que tengan ese plazo. Eso les voy a indicar seguramente en la siguiente clase, ¿ya? Con respecto al examen. Entonces, pero sí es importante que resuelvan de acuerdo a lo que se les va a indicar. Creo que es todo a mano y ustedes luego escanean, le toman la foto, qué sé yo, ponen dentro de la hoja y lo envían, ¿no? Entonces, eso les voy a indicar luego, ¿no? Porque todavía no tengo conocimiento de esa parte. ¿Ok? Con eso ya creo que quedaría claro, ¿no? Para hablar un poco de lo que se viene, ¿ya? Y bueno, pasemos entonces a resolver, porque nos va a quedar corto el tiempo, ya el ejercicio que digamos vino en el examen, ¿ok? Como les digo, a ver, tomen nota, pueden tomar capturas, qué sé yo, ya, pero esta presentación no voy a poder enviarle porque todavía no tengo el examen que se va a tomar, ¿no? Entonces, es probable quizás también que pueda ser algo parecido y no vaya a ser que yo les mande la información antes, ¿no? Estaría mal esa parte. Entonces, por eso, voy a resolver el examen anterior, ya como debieron haber resuelto los que, digamos, como se debió haber resuelto el año pasado, ya, pero ustedes sí pueden tomarle capturas, qué sé yo, y analizarlo ya por su cuenta, ¿no? En ese caso. Bien, entonces empezamos, ¿no? ¿Alguna pregunta para empezar? Ya queda claro lo del informe. El informe, por si acaso, el contenido que esté acá, con su numeración y todo eso yo voy a tener en cuenta para la calificación, ¿no? Esto para mí es prácticamente la rúbrica, para mí es esto de acá. O sea, voy a ver, por ejemplo, habrá algún grupo que de repente me haga la línea gradiente con sus progresivas y lo muestre bien, otro grupo de repente no tan bien, entonces ahí hay diferencia de notas. Por ahí alguno calculará su visibilidad de parada crítica, quizás, o la visibilidad de sobrepaso, de alguno estará bien, de alguno estará mal, entonces ahí va la diferencia, puntos. Por ejemplo, la memoria descriptiva, alguno describirá la zona de estudio, alguno no lo pondrá, el que no lo pone tiene menos nota, obviamente. ¿Ya? Y no se olviden de las evidencias fotográficas de ustedes realizando los trabajos, ¿no? Eso sí es muy importante, que
que salgan ustedes en alguna imagen realizando los trabajos y tiene que estar su nombre y apellido de la persona que está haciendo, ¿no? Claro, de cada uno tiene que salir en una foto por lo menos, eso va en anexos. Ya puede ser haciendo el plano, puede ser haciendo el informe, qué sé yo, ¿no? Como civil, ustedes ven, pero tienen que salir ustedes y que se note que son ustedes, pues, ¿no? Más o menos ahí. Bien, entonces, ya dicho esto, vamos a empezar la presentación. Me faltó tiempo, la última parte todavía no la había completado, ya, porque digamos era bastante pesado, pero vamos a empezar. Digamos, esto va a ser el seminario y, a ver, tomen nota, apunten y una vez que hagan eso, levantan la mano y mantienen la mano levantada con respecto a este examen. Recuerden, el examen, este es el examen exacto del año pasado, ¿ya? Del ciclo pasado, ¿ya? Entonces, levanten la mano y mantengan la mano levantada, ¿ya? Tenemos que tratar de avanzar rápido, porque si no terminamos, quedamos hasta ahí nada más, hasta donde lleguemos, porque es largo. Recuerden, es un examen de 3 horas, o de 170 minutos, por decirlo así. ¿Ya? La idea es que participen, ya tengan sus calculadoras a mano, todo eso para que ustedes mismos calculen, refuercen un poco la posición, cosa que puedan entenderlo bien, ¿ok? Levanten la mano y mantengan la mano levantada, por favor. A ver, muy bien. Sí, Joseph. Bien, a ver, lo que comento, ¿ya? Cuando uno tiene que dar un examen, y cualquier examen que tiene que dar de cualquier curso y todo eso, lo primero que hagan es lean la pregunta y entiendan la pregunta. ¿Por qué? Porque a veces uno va y de frente empiezan a resolver y no saben ni siquiera qué están haciendo, ni qué están buscando, ni hacia dónde están yendo, ¿no? Entonces, digamos, eso de ahí, digamos, es lo más importante. Bien, bajen la mano, ya voy a indicar, bajen la mano. Ya, a ver, Paul, Michael, bajen la mano. Sí, ya está, muy bien. Entonces, tenemos que entender un poco lo que nos está indicando el problema. Acá nos dice, es un tramo de variante en Guaya Guaya, se llama la zona, en el Cusco, ¿no? Este es de un proyecto real, ¿no? Por si acaso. Ha sido seleccionado por la Contraloría para auditar el cumplimiento técnico de la misma, de acuerdo a la normativa vial vigente, que es la DG 2018, que ustedes ya lo tienen. De la memoria descriptiva del expediente técnico, que está aprobado por el Ministerio, se han rescatado los siguientes datos. El índice medio ya es 365, proyectado a 20 años. La vía es direccional, es decir, un carril por sentido, ¿no? Uno de ida, uno de vuelta. Orografía, estamos hablando que tiene una orografía, acá tengo 365, bidireccional, es decir, 2 carriles, ¿no? Una de ida y uno de vuelta, 2 carriles. Orografía escarpada, radio mínimo, esto, fíjense bien, radio mínimo 20 y peralte máximo 8%, ¿ya? Esto es lo que te da el proyecto, es un proyecto que está dado. 2 carriles, ¿ya? De las calzadas, acá están los 2 carriles que había puesto, 2 carriles con 360 metros de ancho, y 2% de bombeo, ¿ya? O sea, ya les están dando el bombeo. Recuerden que el bombeo depende de las precipitaciones, ¿no? La velocidad de diseño para esta vía es 25 kilómetros por hora. Entonces, la distancia de visibilidad de parada de diseño es 25.15 metros, ¿ya? Calculada para una pendiente K de 3.03%, ¿ya? Y considerando un tiempo de percepción, ya, de 2 segundos y medio, esto es recomendación del AASHTO, ya, segundos, y una aceleración de 3.4 metros por segundo al cuadrado. Esto de acá, este dato de acá, era algo que lo hacía diferente con respecto a las clases, y ahora los voy a mencionar. Les piden el despeje por visibilidad para la curva 91. Que tiene un despeje de 1,50 m según el proyecto, ¿no? Entonces les piden para que ustedes calculen para ver si es cierto, si está bien o no.
y para la curva 94, que también tiene un despeje de 1 metro. O sea, esto es lo que existe y ustedes van a evaluar eso. Después, como ustedes son los auditores, van a ponerse en el caso de que ustedes son los auditores, se les pide elaborar un técnico que analice minuciosamente la aplicación rigurosa de los parámetros normativos establecidos en la normativa vial vigente, es decir, en la DG 2018. En caso hubiera hallazgos de incumplimiento, ustedes, de la norma, ustedes como auditores, especialistas, deben formular las recomendaciones correspondientes. Entonces, esto es muy importante para subsanar incumplimientos normativos. Y se pide un análisis mínimo de los siguientes parámetros. Ya, primero, la velocidad de diseño va a tener un punto, el radio mínimo y peralte máximo, un punto, tangentes entre curvas para evaluar, 2 puntos, distancia de visibilidad de parada y tangentes entre curvas, 1,5 puntos, proporcionalidad entre curvas horizontales consecutivas, 1 punto, peraltes necesarios en cada curva, 3 puntos, ¿ya? 2 puntos va a ser el despegue de visibilidad de paradas para la curva 91 y 94, recuerdan esto de acá, ya 91 y 94, que eso es lo que tiene, y ustedes van a ver cuánto debería tener. La longitud mínima de curvas horizontales, vale 2 puntos. Verificar las curvas de transición 89, 90 y 91 y 92, ¿no? Es para estas 4 curvas de transición. Es decir, estas son curvas espirales. Se adjunta un plano de planta, ¿ya? El plano de planta, por si acaso, lo pueden buscar, seguramente debe estar subido ahí, en el examen anterior, está en PDF, ¿no? Y para complementar la pregunta 1. El plano de planta es este que está acá, ¿ya? Y acá, si ustedes se fijan, está el SC, el CS, miren, empiezan acá, ¿no? TS quiere decir, termina la tangente y empieza la espiral, ¿no? Voy a ver si se puede dejar acá. Ya, voy a ponerlo más hacia este lado. Ya, acá dice, ¿no? TS es, termina la tangente, empieza la espiral. SC termina la espiral, empieza la curva circular. CS termina la curva, empieza la espiral. Y ST termina la espiral y empieza la tangente. ¿Ya? Acá entonces tengo una curva espiral. Acá tengo otra curva espiral. Acá, a ver, también tengo otra curva espiral. Por acá tengo una curva circular. Acá no hay, solamente circular. Y así, ¿no? Entonces tengo la curva 89, 90, 91, 92, 93. Esto es lo que tenían que evaluar. Además me da los tramos, me dicen que acá están los peraltes, los radios de cada uno de ellos, sus peraltes, y las pendientes, ¿no? O sea, estoy con 5% de pendiente ya de subida, 8 de subida, y la pendiente crítica la pusieron en negativo con menos 3,03. Bien, entonces, para resolver, a ver, primero vamos con la primera pregunta, que es velocidad de diseño, ¿ya? La velocidad de diseño, nosotros vamos a determinarlo de acuerdo a la carretera, clasificando, ¿no? Índice medio diario, ya recuerden que es menor a 400 vehículos, entonces es carretera de tercera clase. ¿Ya? ¿Cuánto tenemos nuestro índice medio? 365, ¿no? Ah, perfecto. ¿Ya? Orografía, ya, escarpada, 4. ¿Ya? Entonces, de la tabla nosotros podemos establecer, acá nos da como dato creo que la orografía, ¿no? Orografía nos dice escarpada. Si es escarpada, entonces nuestra orografía es tipo 4. Ya tenemos el otro dato. Entonces, acá está escarpado, ya la velocidad, ya yo puedo determinar que mi velocidad de diseño para estos dos va a ser con este valor de 30. Entonces, esta es la velocidad de diseño de acuerdo a la norma. ¿Qué me dice el ejercicio? ¿Cuánto es su velocidad de diseño? Me dice que es la velocidad de diseño, estaba por acá, 25 kilómetros por hora. Entonces, no está cumpliendo con la norma, ¿no? Eso es lo que podría, digamos, concluir de acuerdo a mi análisis que estoy haciendo. Entonces, ya esto ya acaba ya un punto, determinar la velocidad de diseño, que estaba bastante simple, ¿no? O sea, digamos, era como que un regalo. Ahora, ¿cuáles son los radios mínimos y peraltes máximos? De la tabla 302, acá está, ¿ya? El área es tipo 4, ¿no? Es escarpada tipo 4, entonces es área rural con orografía tipo 4.
Nuestra velocidad de diseño es 30, estamos acá en 30, ¿ya? Y el peralte máximo para este caso es de 12%, peralte máximo. El peralte máximo, de acuerdo a lo que están poniendo acá, han usado peralte máximo de 8%, me parece, ¿no? ¿Ve? 8%. Entonces, por lo menos se está cumpliendo lo del peralte, ¿no? Porque para nosotros, tener hasta 12% y yo estoy usando máximo 8%, estamos bien por el lado del peralte. Podría usar más, es más, debería usar más porque me serviría más el peralte para contrastar la fuerza centrífuga. Recuerden que es una zona peligrosa, pues, ¿no? Porque por la forma como está. Aparte que el plano mezclando, ¿no? Miren la cantidad de curvas que hay y las curvas espirales que se están poniendo. El radio mínimo, me dice, es de 24-40, es decir, 25 metros es el radio mínimo redondeado. Entonces, digamos, esto es para nosotros nuestro radio mínimo. ¿Cuánto es el radio que ellos manejan, el radio mínimo acá? 35, 30, 48, o sea, son todos los radios que tengo. Yo puedo usar hasta radio mínimo, entonces ni siquiera estoy usando radio mínimo, por lo tanto, como estoy más o menos bien, ¿sí? Por ese lado. Ajá. A ver si me hacen la pregunta con el micro para no salir, porque como estoy anotando. Ya. A ver, voy a salir para ver. Ya, porque si salgo, voy a borrar lo que anote, ¿no? Todo, claro, todo está en las tablas, ¿no? Indicando. Ya, vamos a ver también que vamos a usar algunas cosas de acá. Ya, uno son las tablas. Acá en las normas yo les puse uno que se llama tablas, que ustedes ya lo tienen, esto de acá. ¿Ya? De acá vamos a sacar porque acá hay algo extra, ¿no? Digamos que complementa o sea, complementaba para este examen, ¿no? El hecho de tener que leer y no buscarlo directamente en la norma, ¿no? Nos ayuda un poco a encontrar más rápido las cosas, ¿no? Bien, entonces, hasta acá estábamos bien. Y acá me dice, ¿no? Peralte 12%, el F máximo, ese es importante, 0.17, ¿ya? Y con ello vamos a obtener directamente acá. ¿Ya? Podían haber usado la fórmula, también podían haber usado la fórmula, pero les hubieran pedido el vehículo de diseño. ¿Ya? Acá tenemos los datos mostrados en la hoja adjunta, es decir, los radios, los peraltes, y acá están las progresivas, ¿no? Donde empieza este cambio de la transición, ¿no? El primerito, por ejemplo, donde empieza el TS, que es 111 más 990, a ver cuánto es, 111 más 994.821, ¿no? Entonces acá sería 111 más 994.821. Entonces se ponen los datos acá tengo, ¿no? La curva 89 es una curva con espiral, la 90 es otra con espiral y la 91 es con espiral. El resto son circulares y con estos radios. Y estos son los peraltes que se han usado, ya los que existen, porque es una vía que existe. Entonces, vamos a ver las longitudes de tramos en tangente. De la tabla 302.1 vemos que las longitudes en tangente, es decir, la longitud mínima en S va a ser 42 metros. ¿Ya? A ver, apunten este dato, la longitud mínima en S es 42 y la longitud mínima en O es 80. La longitud máxima es 500. Entonces, la longitud, vamos a hallar la longitud de curva, ¿no? El LC o longitud de curva. La longitud máxima, o sea, debo tener máximo una curva de 500 metros, ¿no? Lo cual no creo que tengamos, ¿no? Vamos a ver por ahí. Entonces, vamos al inciso C, ¿no? Entonces, esto es lo que te pedían. El inciso B es esto, ¿no? Radio mínimo, 25, peralte máximo, 12%. Eso es lo que nos pedía, de acuerdo a esta norma. ¿Ya? Ahí ya tenían, ¿cuánto valía eso? A ver, las dos, A y B. Ya tenían 2 puntos ahí. Vamos a ver tangentes entre curvas, si cumplen o no, ¿no? Las tangentes entre curvas. Entonces, estos son mis parámetros. Tienen que cumplir estas distancias. Es decir, ¿ya? La distancia, esto por ejemplo es la distancia en S. La distancia mínima, acá hay una distancia mínima, acá también. Esto, por ejemplo, si es para el mismo lado, esta es distancia mínima en O, este es en S, ya, esto es en O, este es en S, entonces voy a verificar esas distancias. ¿Cómo lo verifico? Acá, ¿no? Voy a ver las tangentes, ¿no? Evaluar las tangentes, ya fuera de la espiral. Entonces, entre la 89 y 90 es en S, ¿ya? Quiere decir que acá, ¿no? Esta es la 89 y esta es la 90. Entonces, esto viene acá, es en S. ¿Qué distancia tengo acá de tangente? Miren que acá es pequeñita, ¿no?
La distancia, vamos a ver. La distancia es 23.95. La longitud mínima no cumple, ¿ya? La longitud máxima cumple, sí, ¿no? La longitud máxima para todos cumple, porque ¿cuánto es lo máximo? A ver quién me dice. ¿Cuánto es lo máximo acá? 84. 500. 500. Los ¿No? 500. Lo máximo es 500. 500. Te voy a poner acá, ¿ya? Entonces, para mí el máximo que tengo acá de todas mis curvas en longitud es la 94-95, que es 126, ¿no? Esta es la longitud tangente, perdón, con respecto a la longitud tangente de curvas. Entonces, la distancia máxima que tengo es 126, así que estoy sobrado para todos, eso cumple. La longitud mínima, acá en ese no cumple. Miren que la 90 y 91 tiene 0.01. Voy a volver acá, a la 90 y 91. Ya, las 90 y 91 son estas dos. Uno está pegadito con el otro, ¿ven? Miren acá. El ST con el TS de acá. Están casi en el mismo punto. Ya, esto de acá nos está indicando que deberíamos hacer acá una curva compuesta. ¿Ya? La curva compuesta tiene separación cero, tangente cero. Y funciona mejor. Acá está un poco la aclaración. Se observa que las curvas 89, 90 y 91 son S, ¿no? Estas de acá. 89, 90 y 91. Y tienen curvas espirales de transición. Tanto la separación en esto no necesariamente va por este lado. Esto solamente es para curvas circulares. Como estas son espirales, el cumplimiento es un poco optativo, ¿no? Porque se puede dar ahí. ¿Ya? Además, nos dice, la tangente de las curvas 89 y 90 no cumple la longitud. Sin embargo, ya al tratarse de una curva con dos tangentes en S y ambas con espirales de transición, la norma recomienda que entre ellas la separación en tangente sea cero, ¿ya? Para que funcione como una curva compuesta. En ganas de cumplir la recomendación de la norma, se suele incrementar el valor del radio de la curva 89 un poquito, ¿ya? Para lograr la tangente, ¿no? Que disminuya y se haga cero. Entonces, eso es lo que te puede decir para que esta distancia sea cero. El resto, a ustedes no les pedía, digamos, esto, sino les pedía decir esto. O sea, si cumple, no cumple, cumple, no cumple, esto les pedía, en función a las tangentes. ¿Cómo sacan esas tangentes? A partir de las distancias, ¿no? Si ya tienen las progresivas, pueden hallar la distancia. Es decir, por ejemplo, acá, ya yo tengo esta progresiva de acá, por ejemplo, donde termina mi tangente y donde va a empezar el otro, tengo estos dos, este punto y este punto, esta distancia, ¿no? La distancia que hay acá. Sería 112 más 109.319 menos 112 con esto, esta es la distancia que debería cumplir. ¿Ya? Igual, por ejemplo, la distancia acá, yo calculo esta distancia y voy a verificar cuánto cumple o no cumple. Entonces, eso es fácil ponerlo en una tabla y pueden verificar esto. ¿Se entendió esta parte de acá, longitud mínima y esto? ¿Se entendió? Me dicen, a ver. Sí, que todo claro. Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, esto de acá valía ¿cuántos puntos? Ya iban acumulando ahí, valía 2 puntos, ya tenían 4 puntos hasta ahí. Ahí eran sumas y restas, no había nada más. Ahora vamos a la distancia de visibilidad que vale 1,5 puntos, ¿no? Paradas entre curvas, ¿ya? La distancia de visibilidad de paradas entre curvas, vamos a ver acá. A ver, esto ya lo que habíamos visto, ¿no? Acá. La distancia de visibilidad de parada entre curvas, ya acá venía un poco el truco, porque si ustedes ven en las presentaciones, ya las fórmulas que se tienen van a ser estas fórmulas, ¿eh? En las clases está esta fórmula, ¿ya? Y está la otra, es con la pendiente, ¿no? Con el F y con el I, ¿ya? Pero algo que nos daba en particular este examen, ¿ya? Es que nos daba la aceleración, el A, ¿ya? Y la aceleración acá en las tablas está, y esta es la fórmula que debíamos haber usado, porque tengo el A, la aceleración, ¿ya? El I es la pendiente. Entonces, acá era seleccionar esto, porque si lo hacen con la otra fórmula, podrían obtener respuestas, pero van a ser resultados diferentes, porque es otro dato, ¿ya? Entonces va a variar un poco. Entonces tenían que ir por esta fórmula, ¿por qué? Porque miren que acá en el examen, ya voy a volver al examen, a la pregunta, miren que en la pregunta nos dan a nosotros la aceleración, este dato de acá. Entonces, era analizar, encontrar esto
y usar la fórmula adecuada, que era esto. ¿Ya? Y eso era, digamos, todo el truco. Los formularios lo tienen, Gerald, o sea, les he pasado, tienen los formularios. En el examen se ponen las fórmulas, pero ustedes tienen que buscar más las fórmulas que estén ahí, ¿no? Sobre todo, cuando el examen es, cuando es presencial, sí, digamos, tratamos de meter todas las fórmulas, pero cuando el examen es así como en este caso, ustedes deben hacer uso de todo, ¿no? Ya, claro, tienen que ver cómo lo manejan, o sea, esta parte. Pero dentro de las fórmulas también estaba esto de acá, incluyendo. ¿Ya? Entonces, volvemos a la parte que nos tocaba. Poníamos esa fórmula, entonces tenemos la velocidad de diseño del proyecto es 25 kilómetros por hora. Esto hablando primero del proyecto. ¿Ya? El TP es 2.5, la aceleración es 340, ¿ya? Y la pendiente, si yo uso una pendiente de 0, reemplazando en esta fórmula me sale 24.54. Y si uso la pendiente crítica, que es este menos 3%, menos 3.3, entonces me sale este valor que es 25.15, la distancia de visibilidad de parada. Pero acá es donde nosotros tenemos que entrar como observadores, ¿no? Como digamos, como auditores. Esta pendiente crítica, ¿cuándo se va a dar? Recuerden que la vía es de ida y vuelta. Esta pendiente crítica, o sea, va a ser cuando acá yo use un símbolo negativo, ¿no? Entonces, si yo veo acá en la tabla que tenía de mis pendientes, en esta que me daban, cuando yo uso este símbolo de pendiente negativa, entonces voy a obtener el crítico, porque estos son positivos, ¿ya? Pero tenemos que tener en cuenta que la vía es en ambos sentidos. Entonces, acá este tramo es en bajada, ¿no? Entre el 112, o sea, es decir, mire, entre el 111 y el 112, es decir, cuando estoy yendo por acá, estoy subiendo con 5%. Luego del 112 al 860 sigo subiendo por acá, más o menos, ¿no? Y luego recién voy a bajar, ¿ya? Pero cuando voy en el otro sentido, esto que estaba bajando, ahora estoy subiendo. O sea, mi pendiente va a ser 3. Y este va a ser en negativo, porque va a ser de bajada. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Me dicen así. Es decir, si en el otro sentido voy a tener las mismas pendientes, pero con signo cambiado, ¿sí? Sí, profesor. Entonces, como pendiente crítica sería el 8%, En pero negativo, de regreso. Ujú. en negativo. O sea, con menos 8%, porque cuando voy de regreso va a ser en 8%. Entonces, eso es mi pendiente crítica y no va a ser el menos 3. Entonces, esto es lo que dice el proyecto. Y vamos a ver lo siguiente, analizando con los parámetros ya de, digamos, del proyecto, digamos nosotros, la velocidad tendría que ser 30, no 25. El tiempo sigue siendo el mismo, la aceleración sigue siendo 340, la aceleración, y vamos a cambiar el I. ¿El I cuánto va a ser? Ahora menos 5.6, menos 8%. Estos son más críticos que el menos 3, la otra ya no se toma. ¿Y cuánto va a salir? Más o menos salen estos valores. La fórmula sale estos valores, 37 punto algo y todo. Y redondeando sería 34 o 35 metros. ¿Ya? Lo que tendría que tener. Y no los 25, 15 que me dice el proyecto, ¿no? Entonces, como auditorio diría, oye, tu distancia de visibilidad debe ser más, ¿no? Debe ser 34 o 35. Entonces, acá dice, ¿no? El análisis de distancias de visibilidad de parada se realiza a lo largo del corredor vial, ¿ya? En este análisis en particular se trata solo de tangentes, pues se recomienda siempre analizar cada una de las tangentes, ¿no? Además, se observa que la pendiente menos 3 no es la más crítica, ¿no? Esto es lo que les acabo de mencionar. Hay que recordar que la vía es bidireccional, es decir, los vehículos que van en sentido contrario van a usar esto de acá como pendientes críticas, es decir, menos 5.66 que está acá y menos 8%. ¿Ok? Entonces, este era el análisis y esto es lo que les pedían a ustedes, ¿no? Pero tenían que aplicar la fórmula para que salga, ¿no? Acá ya está con la fórmula, digamos, puesto, ¿no? Digamos acá y redondeando. ¿Ok? A ver, ¿alguna pregunta ahí, Ana? Ajá. Tener en Ana, consideración ¿alguna para... pregunta? Sí, profe, ¿se me escucha? Sí, sí, se te escucha. Ah, ya. Le preguntaba Ajá, qué tengo que tener en consideración para tomar dos pendientes críticas, porque ahí toman el 8% y el 5.6, pero ya. A ver, según debería solo tomar el sí. 8%.
No entiendo por qué hay dos. Exacto. A ver, la respuesta, como dices Ana, estás en todo lo correcto. La respuesta no va a ser el -5, o sea, va a ser ni el -5 ni el -3. La respuesta va a ser con el -8. ¿Ya? Y el -8, yo voy a ver acá, sino que acá le estoy poniendo una tabla para que vean que, o sea, tengo esta pendiente y cuánta tangente tengo, ¿no? Por ejemplo, acá tengo -8%, pero con 126 metros, ¿no? ¿Ya? Pero la distancia va a ser la misma acá, ¿no? Es decir, yo acá con 34 no voy a poder adelantar. No, o sea, mejor no voy a poder detenerme bien, ¿no? O sea, no es una distancia segura, acá menos, ¿no? Acá 74, acá sí puede ser, acá también, o sea, en esta sí puedo detenerme, ¿no? O sea, para analizar un poco el contexto. Pero sí, la respuesta es solamente 35, ¿no? O sea, acá no tenía que haber hecho todo. Solamente acá, poner la velocidad, o sea, ustedes en el examen tenían, o sea, para que valga todo el puntaje, para que tengan eso, hacían esta fórmula, la velocidad 30, el tiempo 2.5, la velocidad 30, la aceleración 3.40, 9.81, menos 8. ¿Ya? Pero acá en porcentaje, ¿no? 0.08, ¿no? En negativo. Con eso obtenían 34.14, decían 35. Eso era la respuesta. ¿Ya? Ahora sí se entiende, solamente acá les estoy poniendo la tabla completa, nada más, para que puedan analizar un poco, o sea, recuerden que ustedes están como auditor, ¿no? Entonces, no les pedía todo. Ajá, Inge, una consulta. sí, Básicamente, obviamente, en la pregunta, obviamente, me dan los datos necesarios para poder encontrar los valores de acuerdo a la tabla y al manual de G18. Así que ajá, siempre me concentro con mi velocidad de diseño, el tiempo. Si no me dan, lo asumo por el ASTO. claro, Me concentro con el trabajo siempre con la velocidad de diseño, ¿no? Y lo que piden nada más. claro. O sea, tú tienes que ver, hacer tu comparación, ¿no? Como te dice que compares, por eso, digamos, acá se pone el que ellos tienen, como te vieron, ¿ya? Y a ustedes acá les pedían, por ejemplo, ¿qué les pide exactamente para que vean? A ustedes le dicen distancia de visibilidad de parada entre curvas, ¿no? Y eso vale 1.5. ¿Ya? Entonces la distancia de visibilidad de parada entre curvas, ya, sería, digamos, como les pide entre curvas, sería todo esto, ¿no? Pero, digamos, para nosotros el crítico, o sea, las distancias de parada entre curvas son estas, ¿ya? Entre cada curva y curva lo que yo voy a obtener. Ya, Ronald. Pero, claro, pero para mí, o sea, yo les he calificado en este caso, con que me den el más crítico es el que más me importaba, ¿no? Entonces, ese era de ahí. Si les Ok. pedía el crítico, solamente era uno, ¿no? Si no, podían haber usado todos, ya, pero por lo menos acá yo ya tenía el criterio de que están aplicando bien la norma. Ajá. Ya, por acá, digamos, ya estaríamos bien con respecto a eso. La siguiente nos piden, a ver, antes de ir, el proporcionalidad entre curvas horizontales consecutivas. ¿Ya? Para la proporcionalidad entre curvas horizontales consecutivas, algo así como lo que estoy haciendo acá, ustedes tienen que hacer el trabajo, ¿no? En su presentación. Me van a mostrar la orografía, cómo está yendo, cómo han calculado esto, cómo han calculado, algo así, ¿no? Por eso les estoy mostrando esto para que les sirva para los dos, ¿ah? Para que tengan más o menos una forma cómo deberían explicarme ustedes su carretera. No sé si me entienden esa parte, ¿sí? Cómo están evaluando, cómo están analizando todos sus tramos. ¿Se entiende eso o no? Sí, profesor. Profe, ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, bien, vamos a ver la proporcionalidad entre curvas horizontales. Para ello, nosotros vamos a dar primero los datos adjuntos, calculamos las velocidades teniendo el F máximo, recuerden que eso teníamos 0.17, y el radio mínimo, ¿no? Que es velocidad, o sea, nosotros vamos a calcular las velocidades acá. La velocidad en función al radio. Conozco el radio. Voy a multiplicar el radio por 127 por el FT máximo, que es 0.17, y más el S máximo, que es el peralte máximo. ¿Ya? Que va a estar en decimales, ¿no? 0.008 o qué sé yo. Entonces, reemplazo esto acá, multiplico por mi radio, le saco la raíz cuadrada y obtengo la velocidad. ¿Ya? Entonces, esto es, digamos, hacerlo al revés. Con esto voy a obtener como que una velocidad de operación. Acá, por ejemplo, para la curva 89 tengo una velocidad de 33. Y para la curva 90 tengo 30. La diferencia de velocidades es 2.47.
¿ya? Acá, entre la 90 y 91, tengo 7,39 kilómetros por hora de diferencia de velocidad. Es decir, entre una curva puedo desarrollar una velocidad y la otra puedo tener una diferencia acá. Pero si se fijan, acá hay dos que están en rojo. ¿Ya? Esto de acá me dice que se puede verificar que la curva 93 y 93 no existe proporcionalidad entre curvas horizontales, ya que las diferencias de velocidades entre curvas consecutivas son muy superiores a 20 kilómetros por hora. Esto genera un riesgo en la seguridad vial, ¿ya? Con los valores que se van a dar, ¿no? Hay un dato acá, quiero que vean esto de acá también, que podrían haber usado para ese caso. No sé si está por acá, ¿no? Me dice, ¿no? Acá, en el caso de ángulos, no, esto va a ser para la longitud de curva, longitud de ángulos para deflexión pequeña, eso va a ser después. Bien, entonces, a ver, acá, como les dije, la idea acá entre la proporcionalidad, ¿se acuerdan, no? Que entre un tramo y otro, yo debería variar la velocidad en 20 kilómetros por hora, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos tramos yo voy a desarrollar más velocidad, ¿ya? Y después voy a llegar a un radio más pequeño. Entonces, acá no existe una proporcionalidad. Yo debería tener menos de 20 kilómetros por hora, que es lo recomendable para que funcione. Todos funcionan, ¿no? A ver, perdón. Todos están bien de acá, todos estos datos de acá, menos estos dos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, a partir de este radio. Bien, entonces, ya, además se ha calculado con los peraltes de datos, ¿no? Es preciso, estos de acá son los peraltes que te están dando ellos, es decir, los peraltes que ellos han usado, los que existen, por eso lo estamos evaluando ahí. Ahora, nos pide en la siguiente los peraltes necesarios para cada curva, es otra cosa. ¿Ya? Entonces, los peraltes va a ser orografía tipo, pues, ¿no? ¿Ya? La tabla nos da orografía tipo 3 y 4, lo junta en una sola tabla. Y vamos a usar los peraltes máximos. ¿Cómo vamos a usar los peraltes máximos? Acá, para la orografía 3 y 4. Acá, igual vamos a calcular nuestras velocidades, pero esta vez va a cambiar este dato de acá. Este dato es el peralte que necesita esta curva de acuerdo a la tabla. ¿A qué tabla? Me dirán. A esta tabla. Ustedes van a la tabla zona rural tipo 3 o 4 y van a determinar para cada radio, ¿ya? Cuál es su peralte necesario. Por ejemplo, para el radio de 30, estoy casi 11 punto y tantos. Para este radio necesito este peralte, ¿ya? Y mi peralte máximo, recuerden que es 12%, ¿no? Y no era el 8%. Entonces, si ustedes calculan con esta tabla sus peraltes, voy a colocar acá los peraltes, esto es más o menos lo que se ha calculado. Si ustedes calculan esos peraltes, pueden volver a hacer con esta misma fórmula, ya cambiamos los peraltes, vamos a volver a calcular las velocidades, pero ahora con nuestro diseño, ¿no? Que cumpla. Y ahora la diferencia de velocidades va a ser acá 2, 2, 2, acá igual ha bajado un poco, pero sigue estando por encima de los 20. Se puede verificar que los peraltes calculados ya son muy superiores a los del informe, ya, por eso volvemos a verificar. Además, se muestra que las velocidades entre las curvas son ligeramente mayores, existiendo la no correspondencia entre estas dos, ¿no? Ya, se recomienda reformular el diseño de la curva 93 a un valor menor que garantice la diferencia de 20 kilómetros por hora. Entonces, eso podría ser. Ya, para ustedes no les pedía, digamos, las recomendaciones, eso les pedía básicamente analizar esto, ¿no? Con los peraltes, digamos, de su diseño, que cuáles cumplen o cuáles no. Entonces, eso sería la pregunta, la pregunta de peraltes, ¿no? A ver, ¿dónde está acá? Peraltes necesarios en cada curva. Luego les pide, eso valía 3 puntos, ¿ah? ¿Por qué 3 puntos? Porque tenían que hacer este cálculo de acá adicional, extra, ¿no? De acá y sacar cuánto es su peralte, de acá cuánto es su peralte y de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta que es de 500 no necesita mucho peralte, necesita uno punto tanto, ¿no? O sea, esa de 500 necesita un peralte de 1.30, ¿no? O sea, un poco peralte.
¿ya? Y acá, ¿cuánto lo he usado? En el anterior, o sea, en el proyecto, han empleado en el de 500, 3%, ¿no? Necesitaba la mitad nada más, por ejemplo. Bien, entonces vamos a ver la siguiente pregunta, es penaltis necesarios. El despeje por visibilidad, ya, de parada para las curvas 91 y 94. Ya, despeje por visibilidad para las curvas 91 y 94. Bien, vamos a ver eso. Ya, entonces, el despeje por visibilidad para las curvas 90 y 94, claro, ¿no? Ya, calculando de acuerdo a la norma, ya, el despeje por visibilidad, acuérdense que es esto de acá, ¿no? Vamos a ver la clase, clase, creo que era, el despeje estaba por acá, en esta creo que está, a ver, vamos a ver si es acá o no. Ya, este es el despeje por visibilidad, es decir, qué distancia hay acá, qué distancia debo dejar. Recuerden que a ustedes les daban como dato, ya en el ejercicio, les ponían a ustedes que las curvas tenían este despeje, ¿no? O sea, al comienzo. La 91 tiene 1,90 y la 94 1 metro, ¿ya? Entonces, y verificar si eso es o no. Entonces, para el despeje con visibilidad, usamos el A máximo, que es D al cuadrado entre 8R, ¿no? Esos están en las clases, a ver acá. Acá está, ¿no? El A máximo, D al cuadrado entre 8R. ¿Ya? Y también vamos a usar la otra fórmula que es esta de acá, me parece. A ver, no sé si es eso, ¿no? Ah, con el coseno, ¿no? A mínimo es con el coseno de la distancia de parada. ¿Ya? Con el coseno de la distancia de parada. Entonces, esta es la otra que vamos a usar. Entonces, recuerden que esto está en grados sexagesimales, ¿no? Entonces, la curva 91 y 94, sus radios están. El DP es 34 y 35, que se habían calculado en el anterior. El A máximo se calcula con esto, ¿no? D al cuadrado entre 8 veces el radio, sale 3.01 y 1.70. Ya, el A mínimo, ya, calculan con esta fórmula, reemplazando, sale 2.98 y 1.70. De acuerdo al proyecto, para esta le dijeron 1.50, entonces lo correcto debió haber sido ponerle 3 metros, y para la 94 era 1 metro y necesitamos 1.70. Entonces eso era, digamos, con respecto al despeje por visibilidad de parada entre las curvas, ¿no? Entre las curvas acá es 91 y 94, perdón. Entre las curvas 91 y 94. ¿Ok? Bien, ¿se entendió esta parte de acá? A ver, me comentan. Eso está simple, la fórmula, ¿no? Solamente saber qué fórmula emplear. ¿Se entendió esa parte? Sí, muy bien, David. Ajá, perfecto. Muy bien, Steve. Ya, bien, entonces ya tenemos esta distancia, ya, y ya lo hemos analizado. La siguiente pregunta, el H, vamos a ver, H, vale 2 puntos, esos 2 puntos. Longitud mínima de curvas horizontales, ¿ya? Acá es lo que les iba a emplear eso de ahí, ¿no? La longitud mínima de curvas horizontales. Vamos a ver cómo va la longitud mínima de curvas horizontales. Vamos a ir un poco más acá. Longitud mínima de curva horizontal. Eso sale de acá, ¿no? La longitud mínima de la curva horizontal estaba acá. Esto es lo que les decía. Esta tabla, ¿no? Para autopistas es 6 veces la velocidad y para carreteras de 2 carriles es 3 veces la velocidad. Estas son las longitudes mínimas que se van a dar en una vía nacional. Ya, eso está en las tablas, ¿no? Y lo estoy poniendo acá la misma ecuación. Entonces, tengo las curvas, tengo sus radios que me dan y puedo calcular las longitudes de curvas, ¿ya? Y como la velocidad es 30, entonces acá va a ser 90, ¿no? Esto lo voy a poner después un poco más allá. Ya, acá voy a tener 90 para cada uno, que debería ser. Ya, todas cumplen menos la curva 90, ya, que es, no, todas no cumplen, ¿no? Porque están por debajo, mejor dicho.
La única que cumple es la curva 90, ¿ya? Para este criterio. Entonces, eso básicamente era analizar. Hay varios que están próximos, 88 está próximo, en el resto hay que ver algo, ¿no? Pero también recuerden que la velocidad, esta es con la velocidad de acuerdo a la norma, que es 30 que nos pide. Recuerden que la velocidad de diseño que ellos determinaron era 25, ¿no? La que ellos han usado. Es una mínima excepcional. 3 veces 25 es 75, entonces esta está cumpliendo, esta también, esta está ya casi cumpliendo, esta sí no, esta tampoco, esta ya casi no. ¿No? Entonces ahí sí tenemos algo de problemas. Entonces, ahora viene lo que es la longitud. Ya, digamos, hasta ahí estaría bien esa pregunta de acá. Esa sí estaba bastante simple. Ya, la longitud mínima de curvas horizontales. Verificar las curvas de transición 89, 90, estas son las espirales, ¿no? Ya, por eso se adjunta el plano de planta para el I. Ya, para eso de las curvas de transición, tienen que cumplir los 3 criterios, ¿no? Entonces, vamos a ver HI. Y acá están las curvas de transición, ya acá está por un criterio, el criterio 2 y el criterio 3. Pero también existe un criterio más que es la norma. Y la norma me indica que mínimo yo debo usar 30. Mínimo debo usar 30. Acá, por ejemplo, para las curvas 89, 90, 91 y 92, ya acá está lo que me dice la norma, ¿no? Velocidad de diseño 30, radio mínimo 55, ¿no? Acá de todos los criterios se concluye que la longitud de curva de transición es 30 metros, ¿ya? Porque, por ejemplo, acá por el criterio 1 he determinado 23, 24, ¿no? O sea, datos bajos. Por el criterio 2, que es paisajismo, me parece, es 11, 23, ¿no? Acá sí tengo algunos para estos radios. Y con el criterio 3, digamos, tengo mínimo, ya máximo, o sea, 13, 16. Entonces, y de acuerdo a la norma debería usar 30. Por eso, digamos, acá estaba más simple, eran, digamos, las longitudes de transición mínimas para usar es de 30. ¿Ya? Eso de acuerdo a la norma. Y pero digamos ustedes tendrían que hallar estos valores, ¿no? Digamos, para que puedan validar, porque si un criterio te sale más 45, entonces ya tengo que usar el criterio y ya no la norma, ¿no? Entonces tengo que usar uno de los criterios. Ya, acá me da también la longitud de transición mínima, esto es lo que les digo, ¿no? La norma, esta de acá te especifica en la tabla 300.10 que la longitud de transición mínima, ya la calculada es 28, recomendada es mínimo 30 para esa velocidad, ¿no? Para la velocidad de 30 es 30. Y básicamente sería eso el desarrollo. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? O sea, esa fue la pregunta, digamos, del examen. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ajá, a ver. Sí, David. Ok. Profesor, al momento de hacer el examen también debemos de incluir los criterios 1, 2 y 3 o de frente irnos por la última tabla que enseñó, que son las recomendaciones No, de la norma. no, esto de acá es los criterios 1, 2 y 3 justamente, ¿no? Es decir, acá solamente está resumido, ¿no? Acá está, digamos, aplicando los datos. No necesito el radio, el peralte, el J, por eso estoy viendo con qué J se va a usar. Y se calcula bajo ese criterio, ¿no? Por paisajismo, si cumple, si está dentro, acá está entre el R tercios, el A y el R, ¿no? O sea, si está entre esos valores. Entonces, ustedes primero verifican si cumple y luego van a ver cuál es la longitud que van a usar, que sería el máximo de los 3 criterios. Pero si ese máximo de los 3 criterios es menos que lo que te dice la norma, que te está diciendo acá que debe ser 30, entonces tengo que usar la norma. ¿Ya? Entonces solamente es eso. Si este máximo fuera, por ejemplo, 50, entonces yo no voy a poner 30, pues la norma me dice 30 mínimo. ¿Ya? Pero acá me está pidiendo que por algún criterio necesito que sea 50, entonces debería usar el máximo de los 3 criterios más la norma, mejor dicho. ¿Ya? O Ahora sí sea, se entiende esto. la longitud mínima en el criterio 1, en el Ajá. criterio 2 y criterio 3
en caso sean superiores a 30, supongamos 35 en el criterio 1, deberé colocar longitud mínima 35. Claro, vas a colocar el mayor de los 4, digamos, de los 3 criterios más la norma, ¿no? O sea, el mayor de ellos. De acuerdo, profesor. Porque si Gracias. cumple con esto, o sea, digamos, si fuera, digamos, como dices, 35, entonces va a cumplir con el criterio 1, va a cumplir con el criterio 2, va a cumplir con el criterio 3, porque me pide menos, y va a cumplir con la norma. Porque la norma me dice 30 mínimo, pero no me dice que puede ser más. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más estaba levantando la mano, creo? Ana. Ah, sí, profe. Yo tenía una pregunta con respecto al inciso A, que es acerca Ya. de la velocidad de diseño. Que bueno, el ejemplo nos dice que es según su orografía, pero ¿puede mostrarnos la tablita? Ya, acá, esto. Ya, como nosotros era el escarpado, tan solo teníamos velocidad de diseño 30, pero Ajá. ¿qué pasa, por ejemplo, si nos dan una de primera clase? No, una de segunda clase, pero en un terreno plano. Tengo distintas velocidades. Esto, ¿Ahí mira. qué adicional? No, no, autopista de segunda clase, o esa también puede ser. Claro, ya, autopista segunda clase y Tengo plano, varias dices, ¿no? alternativas Ya, de velocidad estas de de diseño. acá. Ajá. Ajá. ¿Qué criterio utilizaría adicional para poder determinar cuál sería la óptima? ¿La mayor, la menor? Claro. A O ver, perfecto. sería? Ya tu pregunta está bastante bien. Y sí, ¿no? O sea, decir, acá a mí me da, por ejemplo, para lo que dijo su compañera, va a diseñar una autopista de segunda clase. Cuando uno diseña una autopista de segunda clase, ya uno va a tratar de que su diseño tenga altas velocidades, por eso es una autopista. ¿Ya? Entonces, pero puede ser que mi autopista, como dice su compañera, sea en un nivel escarpado, ¿no? Entonces, es decir, la topografía no me ayuda, pues porque van a haber varias curvas. Entonces, yo puedo usar velocidad de 60, puedo usar 70 o puedo usar 80. ¿Cuál de ellos, la pregunta de su compañera, cuál de ellos debería usar? ¿Ya? Si yo estoy diseñando la carretera, yo voy a querer usar la de 80. ¿Ya? Pero cuando empiece a colocar mis radios, me voy a dar cuenta que no voy a poder desarrollar mucha velocidad porque no me va a cumplir la distancia entre curvas, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, ¿ya? Si yo pongo para 80, ¿ya? Para 80 kilómetros va a ser 111 en S y 222 en O. Entonces, de repente yo no tengo 111, yo tengo 98. Entonces, ¿sabes qué? Me va a tocar bajarle la velocidad, pues, para poder cumplir con esto, ¿ya? De repente me doy cuenta que en una en O tengo 170 y acá tengo 190. No, ¿sabes qué? Voy a tener que volver a 60. Entonces, ¿cuál es la velocidad que yo voy a tener? En primera instancia, yo debo suponer que debo tratar de diseñar con la máxima velocidad que pueda tener. Pero después se van a dar cuenta que por el diseño propio, no siempre van a lograr esa máxima velocidad. ¿Ya? No siempre van a tener una autopista así como la Panamericana que puede hacer totalmente plano y que voy a tener así, pues, ¿no? No siempre se va a dar la autopista ahí. Entonces, ya, y aún así, por efectos de seguridad, por ejemplo, la Panamericana yo podría desarrollar hasta 130, pero por efectos también un poco de seguridad, ya para 130 tendría que ampliar mi carril a 365, ¿no? Digamos, más o menos. ¿Ya? Pero, y tengo el espacio para hacerlo. Pero 130 es una velocidad muy, digamos, ya por seguridad, de repente me bajaría un poco, ¿no? 120, y a veces se van a 100, como es el caso de la Panamericana, por ejemplo, se van a una velocidad de 100, pero se van a dar cuenta que en la operación están yendo a 120, 130. ¿Por qué? Porque la pista te permite hacer eso. ¿Ya? Sin embargo, si yo quiero tomar, por ejemplo, la subida a Ticlio, yo no voy a poder hacer a 120, 130. ¿Por qué? Porque tengo pendientes y tengo curvas. Entonces, por eso cambian las velocidades. Entonces, esto recuerden que es diseño. Yo puedo seleccionar cualquiera de ellas, ¿ya? Pero tengo que adecuarlo en función a los requerimientos propios, tanto de orografía, clima. Por ejemplo, de repente, en la zona, por ejemplo, de, no sé, pues Tarapoto, que es un terreno llano, ¿ya? Por la orografía, por pendientes, por todo, yo puedo optar a velocidades altas, pero yo sé que es una zona lluviosa y va a haber el efecto de hidroplaneo, ¿no? Que es cuando la pista está totalmente mojada
y el neumático cuando frena va a patinar, y eso va a generar accidentes. Entonces, yo ya sé que no le puedo poner velocidades muy elevadas ahí, pero no por las condiciones de vía, ni por curvas, ni por pendientes, ni por vehículo, sino por condiciones climáticas, ¿no? Que va a hacer eso. Entonces, la selección de la velocidad no es una selección que yo, bueno, el máximo, el mínimo, el promedio, no. Es una selección de diseño. O sea, puede ser cualquiera de ellos, pero tienen que ir optando de acuerdo a los distintos criterios, van a ver que una de todas es la más adecuada. ¿Ok? Ahora sí, ¿eso responde a tu pregunta? Sí, profe, ya está más claro. Y en caso tenga dos, si en caso tengo dos que cumplen, siempre debo escoger la mayor. Claro, la mayor, porque digamos, esa es o sea, la idea es que tú trates de diseñar vías rápidas y no, pues, vías lentas, no sé, digamos, por ahí. Salvo que ya vayas por acá, que ya sí irías un poco por la seguridad, ¿no? Cuando son velocidades ya muy altas, ¿no? En ese caso. Ajá. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan por acá? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Hay una pregunta que también vino, eso valía 15 puntos, todo el desarrollo digamos, de este ejercicio valía 15 puntos, es decir, acá estaban los puntajes, ¿no? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12 y más 3, 15, ¿no? O sea, 15 puntos sería, digamos, toda la pregunta. ¿Ya? Pero, digamos, he tratado de resolver este ejercicio sobre todo para darles una forma como ustedes, miren cómo he presentado acá, ya, porque digamos, eso ha sido un poco la chama de que me he pasado a hacerlo. Lo he presentado, lo he hecho, mejor dicho, he presentado una carretera, ya, pero en un PPT. No estoy poniendo mi plano que no se note y cosas así, ¿no? Salvo en esta parte, pero digamos, cuando uno proyecta, digamos, acá, se llega a notar un poco los textos, ¿no? Pero, digamos, ustedes, en su carretera, cuando ustedes me tienen que presentar esto, ya, un tamaño adecuado, por ejemplo, es ahí que uno pueda, digamos, bueno, pero voy a agrandar un poquito más, ya, digamos ahí que uno pueda leer, ¿no? O sea, que puedas, o sea, si tú muestras tu PPT así, está bastante bien, ¿no? Ya quizás como yo le presenté acá no se nota del todo, pero como era en PDF, digamos se nota. Pero se nota por lo menos las progresivas y los datos de acá están acá, ¿no? También. Ya algunas pendientes, los inicios, los fines y todo eso. Entonces, también, por ejemplo, ¿cómo se clasifica la vía? Acá está cómo se explica. A ustedes les falta todavía, por ejemplo, la orografía, cómo hicieron su orografía de acuerdo al plano, cómo hicieron su gradiente, o sea, me van a mostrar la gradiente, cómo está yendo, cómo hicieron su diseño. Esas partes me tienen que ir aplicando así. Y luego, cuando ustedes apliquen, ¿no? Lo que les piden acá, porque recuerden que les pide esto, ya, clasificación vial, el gradiente, ya saben cómo hacerlo, que se note las progresivas, que se note el número de curvas, es decir, acá, por ejemplo, algo que acá la curva 94, 95, la progresiva, o sea, que se note eso, estamos en la presentación, ¿ok? Estos datos son importantes. Entonces, tabla de elementos de curvas, ¿no? Eso ya les he indicado qué es lo que debe tener el contenido de esta tabla de elementos de curvas, ya, la velocidad, la pendiente máxima, bombeo, radio, ancho de calzadas, ¿no? Eso tienen que determinar. El ancho de calzadas, hay una tabla, eso les mostré creo en la clase pasada. A ver, déjenme ver acá. Me parece que era acá en el Civi, diseño. Ya, por ejemplo, y también para el bombeo, también busquen de acuerdo a las precipitaciones, y ustedes pueden asumir algún dato de precipitación de acuerdo a la zona y pueden tomar. El ancho está acá y las bermas también, ¿no? La tabla 303.01 es pendientes máximas, anchos mínimos de calzada 304.01, ya pueden optar un ancho mínimo de calzada, y también hay un ancho mínimo de bermas también, ¿no? O sea, no sé si está por acá. Acá no lo he puesto, pero así como hay de calzadas, también hay un ancho mínimo de bermas, ¿ya? O sea, las bermas laterales, si puede ser 60, 80, 1,50 m, eso también pueden buscar una tabla. Ya, como les digo, la tabla de elementos de curva es esto lo que tiene que haber en la tabla de elementos de curva, ya, tiene que estar la curva, el sentido, el radio, el delta,
la tangente, la longitud, la externa, el PC, el PT, el PI, el norte, el este, ya el peralte, que ya van a poder calcularlo, y el sobreancho, que lo van a dejar ahí, porque todavía esto forma parte ya de la segunda entrega. El sobreancho va a ser después, ¿ya? Pero digamos, todo esto debe estar por ahora en su tabla de elementos de curva, ¿ya? Y tiene que haber una espiral, pues, ¿no? O sea, tiene que haber una curva espiral, es decir, los datos de la espiral está como ahorita acá en el examen, ¿no? La espiral trae este tipo de datos, ¿no? El TS, el SC, ¿no? Que también lo hemos puesto acá en tabla, así, ¿no? Tiene estos valores notables, ¿no? Que lo pueden sacar de, digamos, de su diseño que están haciendo. Hay problemas para diseñar su curva espiral, porque hay videos y está bastante claro en el aula virtual, ¿no? ¿Han tenido problemas o no? ¿Han calculado su curva espiral? Dicen, a ver. Profesor, yo solamente he tenido problemas con el tema anterior a ello, creo que era para realizar había que hacer unas líneas cada 20 metros y cada 10, pero con la plantilla que usted nos pasó solamente me aparecían las líneas cada 20, así que tuve que crear otra, pero se me fue un poco complicado porque no sabía cómo y tuve que buscar en videos de YouTube. Nada Claro. más. Ah, perfecto, pues sí lo has resuelto. Sí, profesor. Eso es muy importante, ¿no? Y eso, por ejemplo, esas características es las que ustedes deberían hablar en su presentación, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? A la hora que presentas, miren, en el momento que se ha realizado, tuvimos problemas en esta parte. ¿Por qué? Porque la plantilla no tenía esto, sin embargo, bajo ciertos criterios hemos editado y hemos logrado resolverlo. Eso suma, por ejemplo, a tu presentación. ¿Ya? O sea, porque yo me estoy enterando también las cosas que están mejorando o cosas que están aportando ustedes, ¿no? Porque recuerden, es una plantilla, esa plantilla no la hice yo, ya, cada uno debe manejar sus propias plantillas. Yo tengo, por ejemplo, plantillas de diseño, pero las plantillas que cada uno tiene son plantillas personales, ¿no? Es decir, es una plantilla que tú tienes que entenderlo, por eso es más fácil que uno mismo vaya haciendo. Lo que tú has hecho es muy buena labor. ¿Por qué? Porque vas entendiendo un poco cómo funciona el programa y las plantillas te vas a dar cuenta. Yo inclusive, por ejemplo, la plantilla que manejo, ¿ya? O plantillas, porque manejo de distintos programas también, siempre voy actualizando, modificando, cambiando, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que voy viendo, ¿no? Veo una presentación de otra persona que está mejor que el mío, entonces lo adapto al mío, ¿ya? Y hay cosas que, por ejemplo, me pueden gustar a mí en cuanto al tipo de texto, letras, ¿no? Por ejemplo, presentación, ¿ya? Y hay cosas que de repente, lo que me gusta a mí no necesariamente les va a gustar a ustedes, ¿no? Por ejemplo, cosas así. Algo que yo veo muy interesante, que lo vi en la norma inclusive colombiana, es que, por ejemplo, nosotros a veces presentamos así, ¿no? Con un solo eje. Ahora ya he visto que han cambiado un poco, ¿no? En las presentaciones, inclusive presentaciones que van al ministerio. Es poner la línea de acá y también poner los dos laterales, ¿no? Es decir, que salga con los sobreanchos y con el bombeo, con los sobreanchos, ¿no? En las curvas en cada uno. Y no el bombeo, con los sobreanchos, ¿no? Es decir, que salgan los carriles laterales, por ejemplo, ¿ya? Normalmente los diseños antes eran solamente el eje, ¿ya? Y se presenta así. Hay muchos diseños que todavía se presentan así, pero hay otros que te presentan el eje digamos, de la parte lateral de los dos laterales, ¿no? Que eso seguramente lo van a ver videos cómo se hace también, ¿ya? Pero por ejemplo, eso me pareció interesante y creo que ya lo aplican varios ya en nuestra normativa también, ¿no? Entonces, eso es un poco en cuanto a presentación, ¿ok? Para ese caso. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? A ver, para ya cerrar esto. Ya queda claro lo del trabajo, solamente les queda hasta el día miércoles, ¿no? Hasta el día miércoles 30, que es el último día del mes, para enviar sus archivos y ya solamente quedaría la sustentación, ¿ok? Ya tienen que hacer varios comentarios. Recuerden más o menos esta presentación. La presentación, por si acaso, que hice hoy está grabada, ¿ya? Entonces pueden ver el video, la grabación y tratar de adecuar un poco también la presentación, así como les he presentado.
viendo si cumple, no cumple con la norma, qué parte se está dando, usando la tabla, poniendo las ecuaciones de dónde saqué tal o cual cosa para que se pueda ver, ¿ya? Entonces, cosas por el estilo, ustedes tienen que ir, digamos, resolviendo, ¿no? O sea, mis datos, cómo sale y qué valor obtengo, cosas así. Bien, hay una pregunta más, ya lo voy a mostrar acá, que es esta de acá. Esto solamente les voy a mostrar así, cómo se resolvió, ya, entonces, acá se dice, en la figura siguiente, esto también fue la segunda parte del problema del ciclo pasado, y pedían esto, a ver si lo pueden hacer y calcular, sería bueno, para que lo entiendan un poco este ejercicio, ya, porque siempre, casi siempre esto que viene este tipo de preguntas, por eso también las estoy colocando, ¿no? En la siguiente figura se representa la transición de bombeo del peralte de una curva circular, es decir, sabe que primero va el bombeo así, luego este bombeo se vuelve pendiente cero, luego esto se convierte en un solo bombeo y luego llega hasta el peralte obtenido, ¿no? En un tramo, esto ocurre en el primer tramo, esto ocurre en el L2 y esto ocurre en el L3, es decir, tenemos esos tres tramos, ¿ya? En una curva espiral con espirales de transición. Sabe además que en la zona hay presencia de nieve, ¿ya? Entonces, esto es importante porque la norma también lo considera, ¿no? Zona con peligro de hielo, te dice. Se pide calcular las longitudes L1, L2 y L3 y la longitud total necesaria de la espiral para poder desarrollar dicha transición. Asimismo, esquematice y diagrame ya el peralte con sus valores respectivos. Los datos, velocidad 60 km por hora, ancho de la calzada 7, bombeo 2.5 y el radio 150 metros. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve esto? Primero, acá no tenemos que hallar el peralte, no, porque no te dan el peralte. El radio es 150, entonces para un radio de 150, la velocidad es 60, para una velocidad de 60, mi peralte es más o menos 5.8. 5.8, 5.85, 5.9, cualquiera estaría bien, ¿no? O sea, porque estamos estimando acá con respecto a este valor. Entonces ya tenemos el peralte, ya, si tenemos el peralte, vamos a calcular acá con los tres criterios, ¿no? ¿Se acuerdan los criterios? Eso es la clase pasada. El criterio 1, ya, eso está, digamos, vamos a ver la clase, ya. Si ustedes vuelven un poco, creo que era, a ver, no sé si es en esta. Acá, ¿no? Esta es la espiral. Y acá están los tres criterios, ¿no? Longitud mínima de la espiral. Criterio 1, ya, es disminución de la aceleración de la fuerza centrífuga. Acá calculas el A mínimo. Y si tienes el A mínimo, al cuadrado entre R me da la longitud mínima, ¿no? Acá vimos un ejemplo y salía 50, por ejemplo. ¿Ya? Entonces acá, digamos, estoy poniendo, ya si quieren ustedes lo checan, el resultado directo, digamos así. Ya, para un radio de 150, el A mínimo sale 80 y la longitud sale 42. ¿Ya? El criterio, ya que podría ser más o menos redondeado, podría ser 50, ¿no? O sea, si quisiéramos ponerlo ahí, con este J. ¿Ya? El criterio 2 me dice que está entre estos dos valores. 80.11 debe estar entre 50 y 150, ¿no? Entre R tercios y R. Entonces, sí cumple. El criterio 3, a ver, el criterio 3, vamos a ver acá en la presentación. Ya, el criterio 1, el criterio 2 me dice que tiene que estar el A mínimo entre R tercios y R, esto hemos visto que cumple. Y el criterio 3 es por el desarrollo del peralte. Acá, en función al peralte, A es el ancho del carril, el A medios es el ancho del carril, el A es el ancho de la vía, el P es el peralte, y el IP máximo es 1.8 menos 0.01 por la velocidad.
¿ya? En este caso, para este ejercicio salía 1.2, ¿no? Entonces, para nosotros cambiaría. Entonces, el IP máximo, ya calculo, y acá estaríamos obteniendo, digamos, para el criterio 3, el IP máximo, y con eso la longitud de curva de transición sale 16. ¿Ya? Y de acuerdo a la norma, me dice 30. Entonces, a ver, ahora quiero que me digan acá, ¿no? El criterio 1 me dice que la longitud debe ser 42.78. Criterio 2, ya, tiene que estar, el criterio 2 me dice que sí está cumpliendo, acá solamente es una verificación. El criterio 3 me dice que la longitud debe ser 16.72. Y la norma me dice que debe ser 50. ¿Cuál es el que yo debería usar? ¿Ya? Podría haber usado una curva, una transición de 45 o de 50 redondeado, como dice acá, ¿no? Que puedo usar. Ya, esto sale de una tabla. Miren, quiero que poner acá la tabla, no sé si puse, a ver acá. Faltó poner la tabla. Es la tabla 302.10, ¿ya? Que es la que habíamos visto acá, ¿no? Creo. Es esta de acá, 302.10. Entonces, para una velocidad de 60, ya, para una velocidad de 60, por acá estamos, 60, ya, con el peralte necesario, ya, ¿cuánto es nuestro peralte? En este caso, a ver, 60, ya, 60, a ver, ¿se acuerdan? Ya, el peralte es 5.8, ya estamos hablando de casi 6%, para peralte sí, y el radio es 150. Entonces, la velocidad es, perdón, no es la velocidad es 50, ¿no? Sí, porque 60, la velocidad dice 60. Y entonces, acá tengo la 302.10, ya, la velocidad acá es velocidad de 60, radio mínimo 150, estaríamos hablando más o menos por acá, con 0.5 de J, peralte 6, ¿no? 6 acá. Entonces más o menos va a ser redondeada la transición, miren, para esto está casi 50. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esta tabla. ¿Ya? Entonces, acá lo recomendable es usar el de 50. ¿Ya? ¿Cómo se grafica esa parte? Creo que lo había hecho acá, en el solucionario. ¿Ya? Acá está un poco el porqué. ¿Ya? Acá verifican los criterios y luego se reparte. Estos 50 debe ser, o sea, de manera proporcional, se hay acá, ¿ya? Esto tienen que hallar, por ejemplo, la longitud de, son 3 longitudes, ¿no? L1, L2 y L3. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Estas 3 longitudes de acá. L1, L2 y L3. L1 es la longitud de aplanamiento, es decir, cuando esto se va a volver plano. L2 es la longitud de bombeo y el L3 es de peralte, ¿no? Entonces, L2 y L3 normalmente son iguales, me parece. ¿Ya? Por eso acá, cuando se desarrolla, eso lo he desarrollado acá, la longitud de aplanamiento sale 21, ¿ya? Eso ya proporcionándolo con esto de acá, ¿no? Con los 50. Porque normalmente te sale, por ejemplo, 11, 11, 15, algo así, y tú lo equidistas a esta distancia, es decir, la suma de L2 más L3, ya te tiene que dar estos 50 de acá. L2 más L3 te da 50, que es este valor de acá. Lo proporcionas y voy a tener que L1 vale 21.55, L2 vale 21.55 para esta pregunta, y L3 vale 28.45. ¿Ya? Acá está el gráfico, este es el gráfico que les pedían, ya lo voy a acercar un poco para que lo vean mejor. ¿Ya? Y acá está el AP máximo, A por P entre 2 es 0.203, acá también, y acá es A por B entre 2 es 0.88. Y este es el gráfico que les pedía, con eso está, ¿no? La longitud de L2 más L3, 50 metros, ¿no? Esto es lo que tengo que dar. Y eso era la pregunta 2. ¿Ok? Bien, entonces, yo les recomiendo esta pregunta, resuélvanlo manualmente. Este gráfico lo van a hacer manual,
no hay problema, ¿ya? Pero las distancias les van a salir. O sea, vean estos resultados, cómo se ha hecho, y van a determinarlo, ¿no? Esa fue una pregunta que vino. Acá está, de acuerdo a la tabla, voy a acercarlo más. Para 60 está entre ese valor, ¿no? Mi radio mínimo es 150, en este caso acá. 0,5, ya, este es el peralte, ¿no? Peralte máximo. Acá, como es 150, va a ser 4 o 2, ¿no? Eso no me importa mucho. Acá tengo el A mínimo, esto, ya, pero lo que me interesa que sale es 50, ¿no? Que es el valor que al final terminé usando, ¿no? Que me recomendó la norma. Ya, por cálculo, yo debía haber usado 42.78, pero no voy a usar 42.78, pues, ya. Tendría que usar uno redondeado, ¿no? Que podría haber sido 45, 50, ¿no? Lo ideal es, en ese caso, 50. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó clara la explicación? Iba a preguntarle acerca de por qué se asumió 50 si en los criterios estaba 42, otros valores mínimos, ¿por qué Ajá. no 42? Pero ya lo entendí con la tabla que explicó hace un Claro, momento. exacto. O sea, la tabla nos da ciertas recomendaciones, o sea, por eso es bueno ver la norma, al margen de los cálculos es bueno ver la norma, porque justo la norma nos está dando ciertos criterios generales, ¿no? Miren, casi para todos es casi 50, 55, 45, entonces, recuerden que también es zona con peligro de hielo, ¿no? Esto de acá, cuando hemos hallado esto, hemos tenido que usar porque nos dice que hay presencia de nieve. Si no, hubiéramos tenido que usar otra tabla, ¿no? Esta tabla también, seleccionar la tabla, porque son varias de estas tablas que tienen la norma, ¿no? No es una sola, creo que está por acá las tablas. Acá está, ¿no? Miren, esta es esta. Áreas urbanas, zona rural tipo 1, 2 y 3, tipo 3 y 4, peralte con peligro de hielo. Entonces, tienen que ver cuál de ellas van a usar en función a la pregunta que les hago, ¿no? No una sola tabla y voy y ya. Entonces, por eso es leer bien la pregunta y tener bien los criterios, ¿ok? Listo, se entendió la clase, se entendió los conceptos, se entendió el ejercicio, el examen que hemos resuelto y lo que viene de caras para que presenten en su exposición, la siguiente clase. A ver, me comenta. ¿Se Sí, entendió? profesor. Ajá, David único y el resto. Ah, David, Steve, Mireli y el resto. A ver, todo claro. Ajá, muy bien, Mireli. Perfecto. Bien, listo. Entonces, ya tenemos unos cuantos minutos ya para eso. Ya está todo lo que tienen que hacer, ya saben cómo van a subir, todo está, digamos, perfecto, ¿no? Ya están inclusive ahí. Quizás les dé algunas indicaciones más con respecto al examen, pero ya será la siguiente clase. Tenemos todavía algunos minutos y podemos aprovechar para que ustedes me hagan las preguntas ya con respecto a su trabajo. Si quieren, pueden mostrar su pantalla y decirme, profesor, mira, estoy haciendo esto, qué falta, qué le pongo, que está bien, no sé. Cualquier cosa que quieran, ya pueden hacer las preguntas ahora, ¿no? Por eso tratar de ser un poco rápido también. ¿Ya? Recuerden, el contenido tiene que estar, no olviden las evidencias también que tienen que poner. No sé si está todo claro, no hay ningún problema, ya yo espero nada más en la exposición, pero si quieren mostrar algo, que tengan duda, alguna cosa que crean que les ha salido bien, mal, no sé, pueden, digamos, mostrarlo ahora, ¿no? Inge, del último ejercicio, ¿puedes mostrar, por favor, las PPTs, porfa? El último ejercicio, a ver. Este es el ejercicio. Espera, sí, ajá. Ya, ese es el ejercicio. ¿A eso te refieres o a la solución? A la solución, Inge, porfa, para Sí, verlo, porque había salido un ratito y... ya. Esto es la selección del peralte y acá están los datos del ejercicio anterior, ¿ya? Y con eso, digamos, entramos con la velocidad, ya, el radio, la velocidad de 60,
interceptamos y obtenemos el peralte. ¿Ya? Recuerden que tiene que ser con peligro de hielo, porque acá nos dice que hay presencia de nieve. Claro, Entonces, utilizar la tablita de zonas con la peligro de tabla, exacto, tienen que usar la tabla adecuada, ¿no? Entonces, todo va a depender de acuerdo al contexto, pues, ¿no? del programa. exacto. Entonces, y acá para la solución hemos calculado. Tenemos el radio, tenemos el peralte, el J, que también nos da la tabla de acá, ¿no? Que ya lo hemos visto cuando en el caso anterior. Acá está el J, que normalmente es 0,5 para todos, ¿eh? ¿Ya? Entonces, por eso, digamos, usamos ahí el J, ¿no? 0,5. Y calculamos acá, de acuerdo al cálculo, nosotros hemos determinado que lo que necesitaríamos, de acuerdo a los tres criterios, es 42.78, esto es verificación cumple, 16.92 y norma 30, ¿ya? O sea, es decir, debería ser 45 o, ya redondeado, o 50, ¿ya? Pero para inclinarnos por estos 50, vemos la norma en la tabla del 302.10, y de acuerdo a la norma, a ver, lo voy a poner acá en la solución, de acuerdo a la norma, ya me indica que para esas condiciones el radio que me recomienda es 50. ¿Cómo se llama? La longitud de transición, ¿no? Que me recomienda es 50. La transición del peralte. Por lo tanto, acá, por ese criterio, le pongo 50. ¿Ya? O le puse acá los 50 en la presentación. Eso es, digamos, la solución. Pero a ustedes, además de eso, les dice acá que grafiquen, ¿no? Asimismo, esquematice y diagrama el peralte con sus respectivos valores. Esquematizar es hacer esta tabla de acá, este gráfico. Me faltó tiempo para ponerlo, así que se los muestro acá. ¿Ya? Y ya les dije cómo se calcula estos valores, ¿no? De acá. Esto va a salir un valor diferente, pero, digamos, se tiene que proporcionar en función a la longitud que estoy tomando. Y esta longitud redondeada tiene que ser la suma del L2 más L3, tiene que ser 50. Porque acá es donde empieza, digamos, la transición del peralte. Este es el esquema que les piden, está en amarillo los valores que debería tener acá, ¿no? Ya, ese esquema también está en las PPTs de clases, ¿ah? Pueden más o menos guiarse un poco con este plan. ¿Ok? Ya, con eso está bien, digamos, con esto queda claro. Claro, Inge, gracias, ¿no? Clarito. Ok. Bien, ¿alguna pregunta más que tengan? ¿Algo que quieran mostrar? Profesor, Ajá. con respecto al trabajo, un compañero de mi equipo estuvo calculando la ubicación del terreno y le Ya. dio por Junín, pero el problema es que según el plano dice que está a elevaciones de 3600 y en Junín es de 4150. ¿Están seguros en Junín? A ver, ¿alguien más ha calculado la ubicación? ¿Qué zona le ha tocado? A ver, ¿dónde han pescado? ¿Alguien que haya ubicado? Por la parte de mi compañero solamente copió y pegó las coordenadas en Google Earth. Ajá, sí, está bien, eso es lo correcto. ¿Tiene las coordenadas? A ver, vamos a ver. Puede ser, ¿ah? Creo que sí, ¿ah? No me acuerdo bien, pero puede ser. A ver, vamos a buscar el punto. Ya tiene las coordenadas ahí del punto, de uno de los puntos. Y ahorita, Creo que era esto, si no me equivoco. Creo que era por acá, ¿eh? Si no me equivoco. Da por Junín, Inge, pero está creo que frente al Parque Nacional de Otishi. Bueno, por ahí es lo que A manda ver, el mapa. a ver, miren, el punto base es 660.000, ¿sí? Es esto. A ver, 660.000, voy a acercarme. A ver, validen eso como el punto base donde, o sea, no la cartera, sino el punto base. Creo que era 660.600 y 8.661.000. ¿Te acuerdas con el punto que copiamos ya? ¿Está bien ese punto? sí, profesor. Ya, entonces, eso de acá, yo por ejemplo está ubicado acá.
vale decir que, digamos, el marco va a ser así, ¿no? Más o menos por acá. O sea, por acá debe estar el tramo de cartera, por esta zona, ¿no? Esta zona de acá. No sé si queda por ahí, ¿no? Más o menos así. ¿Ya? ¿Ahí les ha salido o no? Porque acá está, estoy ubicando ese punto. O no sé, a ver, dame las coordenadas y yo lo pongo acá. Sí, cerca del Parque Nacional Otishi. ¿Está bien ese punto ahí? ¿Ese es el parque o no? A ver, ¿esto qué departamento es? Sí, que está por ahí. Yo lo busqué en el Google Earth Ajá. y en el Google Maps también, que sí da ahí. Sí, Y está bien, ese es el punto. sí está ahí. Ajá. Sí. Ah, este es Junín, por eso te refieres acá, ¿no? Sí, puede ser. Sí. Pero Junín es hasta dónde? Acá sí en el límite, ¿no? Porque es el límite con... En el límite. ¿No? Ajá. Sí, está bien su ubicación. Ah, Mira, vas por acá, puedes saber que es una zona que tiene presencia de lluvias, qué sé yo, ¿no? O sea, cosas así. Sí, está bien tu ubicación. Ajá. Lo han ubicado bien. O sea, pero acá yo he ubicado la base, ¿eh? Por si acaso. Ustedes tenían que ubicar el punto, el inicio o el fin de la cartera. Con ese punto han hecho, ¿no? Porque es más preciso. ¿Sí, ah, David? ok. La duda era de que en la carretera estaba más o menos a 3600. Supongo que será por las elevaciones del terreno. Y en Junín es de 4150. Podría ser, ¿no? Ah, tú lo que me dices es que normalmente la elevación en el Google Earth no va a corresponder bien, ¿no? O sea, a veces acá sí hay mucha diferencia. A ver, vamos a ver qué elevación tenemos. Acá me da solamente ¿cómo has determinado la elevación acá en este punto? Porque la elevación sí tengo en el plano, ¿no? Pero acá, en el Google Earth, ¿cómo determino qué elevación tengo en esta zona? Podríamos buscarlo por internet, nada más. Ah, claro, por eso. Pero, o sea, usen o sea, esto solamente les va a servir como marco referencial para que ustedes puedan hablar algo acerca de la zona, de la zona de estudio, cómo es su clima, su condición, nada más para eso. Pero después van a usar las curvas de nivel tal cual están, o sea, no van a modificar en nada de eso de ahí. Ah, Entonces, de acuerdo. Esa era nuestra ajá, única duda. Ok. claro, entonces por ese lado sí está, digamos, estaría bien. Ajá. Ya, Gracias. ¿qué otra? Ajá, perfecto. ¿Qué otra consideración más tienen? Nada, más bien esa consideración de las altitudes lo consideré como le había mencionado en la clase anterior. No sé si recuerda Ajá. para la altitud y en la norma dice pues para carreteras ubicadas en un terreno donde la altitud Ujú. supere los 3000 metros cuadrados, perdón, 3000 Ya. metros sobre el nivel del mar, se Ajá. le quita 1%, ¿no? Para la pendiente. Ah, claro, eso también puedes hacer mención y decir, ¿no? Pero que aún así creo que sí cumple, ¿no? No creo que tengan pendientes máximas, ¿no? Pero sí puedes hacer mención para que veas que, o sea, que se note pues que han averiguado algo extra, ¿no? Cosas que están en la norma, ¿no? O sea, le quitan 1% por recomendación, ¿por qué? Porque los vehículos pierden potencia por la baja presencia de oxígeno. Entonces, si yo le doy a pendiente máxima, no va a desarrollar mucha potencia el vehículo. Entonces, es recomendable bajarle esa pendiente, ¿no? En ese caso sí. Ajá, sí está bien tu apreciación. Entonces, por eso, miren, la idea es que nosotros estamos analizando y estamos haciendo el trabajo de la carretera en función al diseño, al porqué, al saber. No es solamente agarrar y aprender civil, no es eso el objetivo del curso. ¿Ya? El objetivo del curso es que ustedes sepan por qué selecciono una cosa, por qué determino, qué dice la norma, si cumplo o no cumplo, y si mi diseño es adecuado o no. Entonces va un poco por ese lado. ¿Sí? Algo más. ¿Cómo han ido con los MTA? ¿Han presentado los MTA del aula virtual? Ahí eso de ahí tiene validez de 5 puntos, ¿ah? Con respecto a la exposición. O sea, la exposición es en base 15, más 5 puntos de la parte virtual es 20. ¿Sí? Claro, hay unos MTA que tiene que presentar, eso de ahí. Y también tiene que ver con las evaluaciones, pero hay unos trabajos que les dejan ahí. ¿Les han dejado trabajos eso?
Los que dice después de cada video suba su archivo al foro, creo. Ajá, creo que sí. Voy a ver cómo lo está llevando. Porque estaba viendo los videos y después de cada uno decía suba su archivo hasta tal punto al Ujú. foro, creo. ¿Les han calificado algo ahí? ¿Tienen calificaciones? A ver, Pamela. Creo que aún no, porque mi compañero subió esa duda que le mencioné de la altura y no Claro, nos ha respondido aún nada. Sé que es otra persona. ahorita voy a Y ver. revisa. Ajá. Sí, claro, que se vio las dos primeras. A ver, ajá, yo subí las dos primeras semanas, pero nunca respondieron. A ver, ahorita voy a hacer la consulta nuevamente. Ana María también, ajá, muy bien. A ver, no me Mire, contesta. Ya, hoy en la igual voy a noche, hacer la consulta. Ajá, disculpa, hoy en la noche ¿cómo? el grupo 3, estoy hablando por el grupo 3, lo voy a subir Ya, los avances por semana, ¿no? De acuerdo a la línea gradiente, de acuerdo a los radios mínimos, pues para que sea un orden, ¿no? De acuerdo al avance, en el foro. claro. A ver, hay que checar eso porque se supone que yo debo tener una nota ahí, pero no sé cómo lo está llevando ahí, no me han comentado nada. Ya, la idea es que traten de cumplir esa parte, ¿no? Luego de eso ya veremos, tomar una decisión por ese caso, ¿no? Ya, Eh, ok. ajá. Pero se supone que deben tener esa participación, ¿no? Entonces, para ver cómo va a quedar. Ya, igual voy a ver, dependiendo de cómo esté contestando, entonces, porque igual la nota la voy a manejar yo, entonces, pero quiero decidir en función a lo que ustedes han hecho, pues, ¿no? Pero la idea es que todos los grupos deben participar en la parte virtual, ¿ok? Ya, igual voy a conversar ahora seguramente y ahí voy a ver cómo va a quedar. Pero igual preparemos bien la exposición, ya tienen todos los materiales, tienen todo lo adecuado para poder hacerlo, ¿ya? Y recuerden la puntualidad, hacerlo bien y todo ello, ¿ok? Eso vamos a verlo en la siguiente semana, ¿ya? Revisen los ejercicios, el ejercicio que hemos resuelto, cómo se ha resuelto, busquen ahí un poco más de cara al examen, ¿ok? De acuerdo, profesor. Gracias. Listo, entonces, gracias a todos, ya, y nos vemos la siguiente clase. Buen fin de semana. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias, Hasta profe. luego, que les vaya bien. Ya, nos vemos. Ok, hasta luego, Mileli.